En Venezuela en las últimas semanas se han endurecido las condiciones en las que se encuentran los presos políticos. Así lo denuncian desde varias organizaciones no gubernamentales. Revelan situaciones de aislamiento, suspensión de visita e incluso castigos a detenidos por motivos políticos en centros de reclusión como el Helicoide, el Rodeo 1 y Tocorón. Veamos esta nota. Los presos por motivos políticos en Venezuela están en total indefensión y a la deriva de un sistema represivo que vulnera sus derechos y los de sus familiares. Una de las tantas prácticas que se emplean es la del aislamiento como forma de castigo o represalia. En las últimas semanas se han conocido acciones tomadas en los centros de reclusión para endurecer las condiciones en las que se encuentran los detenidos. Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que en la cárcel de Tocorón hay al menos 58 detenidos aislados del resto de la población penitenciaria, desde que fueron trasladados a ese penal en los meses de mayo y junio. Familiares de los detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones postelectorales de julio de 2024, que se encuentran recluidos en el centro penitenciario de Aragua, en Tocorón, expresan su preocupación al Observatorio Venezolano de Prisiones luego del traslado de 58 privados de la libertad a otra área dentro del penal que los mantiene aislados del resto de la población desde hace una semana. Tanto los parientes como los presos desconocen por qué fueron movidos a otra zona de la cárcel de Tocorón. Además, alegan que les prohíben la comunicación con otros detenidos postelectorales y que esto podría ocasionar un castigo. Presión contra presos políticos que representa, según analistas, un mensaje para intentar imponer el miedo. Presos políticos que actualmente se les está limitando su acceso a la alimentación, se les está restringiendo aún más la visita, se les está poniendo en peores condiciones, generar presión contra los presos políticos y profundizar el terrorismo de Estado ya con los que tienen bajo su control. Otro centro de reclusión en el que se aplica esta práctica es el Helicoide. Ahí al menos 17 presos políticos no tienen contacto con sus familiares. Más de 365 días de completo y absoluto aislamiento. Nos preguntamos cómo ha pasado mi papá todos estos meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, completamente aislado y silenciado en el Helicoide, sin ningún tipo de contacto con el exterior. También se aplican estos mecanismos en la prisión del Rodeo 1, donde familiares de Hosnar Baduel denuncian que nuevamente ha sido aislado. Le han prohibido las visitas como una forma de castigo. Fuimos notificados que estaba nuevamente suspendida la visita. No nos explicaron el motivo ni la duración del mismo. Incluso manifestaron que fueran indefinidamente suspendidas. Pero esto no es todo, pues se suman las graves condiciones de reclusión a las que son sometidos los detenidos y sus familiares en ese recinto. En el Rodeo 1, mi hermano está en una celda 2x2, en la que solo tiene una cama de cemento y una letrina. Allí come, duerme y hace sus necesidades. En el Rodeo 1 no tienen noción del tiempo. En el Rodeo 1 tienen restricciones de alimentación, de hidratación, de medicación. Pero además de ello, los obligan a tanto los presos políticos como a las familias a colocarnos una capucha para ingresar a un área de visita en la que no tenemos ningún tipo de contacto físico. Señalan activistas de derechos humanos que hay un silencio alarmante por parte de organismos venezolanos que deberían velar por los derechos de los detenidos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo, con su silencio, es totalmente cómplice de este abuso de los familiares, pero también del abuso que se viene cometiendo en las distintas cárceles del país. El Defensor del Pueblo tiene por mandato constitucional la posibilidad de visitar sin aviso previo cada uno de los centros de reclusión. Y es que ante esta realidad, familiares de presos políticos que se encuentran aislados, al no tener ningún tipo de comunicación directa, se aferran a la entrega de paquetería y algunos insumos personales o médicos, como si fuera una fe de vida.